Revolución Ciudadana. Colegas asambleístas, hace pocos días en una reunión de la CEPAL, la secretaria ejecutiva Alicia Bárcena decía con acierto lo siguiente: la región no aguanta políticas de ajuste y requiere de políticas para estimular el crecimiento y reducir la desigualdad. Las condiciones actuales necesitan que la política fiscal se centre en la reactivación y en responder a las crecientes demandas sociales. Lo que habría que decir es que en el Ecuador no existe política fiscal coherente con los objetivos que plantea la CEPAL y que deberían ser nuestros propios objetivos, y solo hay intentos erróneos de equilibrar las cuentas fiscales. Y también hay otros esfuerzos por beneficiar a sectores específicos, como por ejemplo el monopólico cervecero, en donde con argucias se habla de que se van a dar exenciones si se introducen nuevas marcas. Basta que la empresa monopólica que domina este mercado cree una nueva marca y será beneficiaria de exenciones. Argucias como esta se dan en todos los aspectos. Por ejemplo, una argucia se dio acá en la Asamblea cuando en la sesión anterior se planteó la reconsideración de la votación. Sin embargo, el presidente se retiró sin cumplir con los procedimientos legislativos. Pero a veces las jugadas no salen bien, y creo que esta jugada salió perfecta para evidenciar que hoy hay un bloque oficialista legislativo que es el responsable de la ausencia de política económica y de política fiscal para atender las necesidades de la mayoría de ecuatorianos. El bloque de Creo, con los pronunciamientos que han hecho hoy, ya se han declarado que son parte de este gobierno y han asumido corresponsabilidad en lo que pasará con la economía el próximo año. La ausencia de política fiscal es tan evidente, pero tan evidente, que se vuelve patético ver la incongruencia entre la proforma que va a pasar por el Ministerio de la Ley y lo que fue la propuesta de ley de simplicidad y progresividad. En la proforma presupuestaria se plantea una caída de la recaudación tributaria. No interesa mejorar la recaudación tributaria. Hay un incumplimiento de las preasignaciones constitucionales, se reducen los recursos para atender las demandas sociales como educación, salud, se reducen recursos para educación superior, la inversión pública es marginal y aparecen unas necesidades de financiamiento de 8.600 millones de dólares que todavía no se sabe bien cómo es que se las van a satisfacer. Y aquí hay que hacer una aclaración, y una aclaración específica a las cifras que presentó el arquitecto Fernando Callejas hace un momento en la sesión anterior. Mire, en arquitectura y en economía los números se deben presentar de manera diferente. Para el arquitecto, los valores absolutos pueden ser relevantes. Cuando se analiza la economía, se tienen que utilizar los valores relativos. Porque, por ejemplo, en el año 2000, el monto de la deuda total ecuatoriana era del 76.7%, justamente después de la crisis bancaria, del feriado bancario y después de ese periodo neoliberal que casi acaba con el Ecuador y que acabó con la vida de miles y millones de ecuatorianos. En el año 2006, cuando hubo el cambio de gobierno, la deuda en relación al PIB fue del 28.8%, y en el año 2013 esa deuda en relación al PIB bajó al 21.2%, y es cierto que después del terremoto de Manabí, después de la erupción o el principio de erupción del Cotopaxi, después de la apreciación del dólar, después de que hubo una cantidad enorme
de shocks externos como la caída de los precios del petróleo, la deuda terminó en el año 2017, cuando entregó el gobierno el presidente Correa, en el 35.5%. Esa es información oficial del Ministerio de Finanzas, la misma que se ha entregado al Fondo Monetario Internacional. Yo creo que aquí hay que ser honestos intelectualmente y hay que dar las cifras que son y no inventar nada para que tengamos un debate serio. Con la proforma que intentaron apoyar acá, no se acogieron las observaciones de la Asamblea. Y lo que se recomienda es que se ejecute, que casi que nos pongamos de rodillas a pedir que se ejecute el presupuesto y que se hagan reasignaciones para gasto social. No nos engañemos, no les interesa la inversión social, no va a haber gasto social y el próximo año vamos a tener serias dificultades en garantizar los derechos de los ciudadanos. Eso es lo que tristemente sucederá el próximo año. Pero miren, con esta ley, habiendo declarado el propio gobierno que se necesita cerrar un financiamiento de alrededor de 8.600 millones, esta ley lo que pretendía era conseguir alrededor de 650 millones de dólares sin las exenciones, con lo que no se soluciona nada, y ya el propio ministro de Finanzas ha dicho que con esta ley todavía deberán tomarse medidas el próximo año. ¿Cuál es la próxima medida? Eliminar el subsidio a la gasolina, por ejemplo. Es decir, los paquetazos del próximo año los debemos esperar y no nos engañemos. No nos engañemos porque en esta ley no hubo voluntad política para hacer lo que se debe hacer en busca de incrementar el empleo, en busca de reducir la pobreza y en busca de minimizar la desigualdad. ¿Cómo generar empleo? Ya esto está escrito en economía, ya hay evidencia empírica. Se tiene que incentivar la demanda agregada y se tiene que incentivar la inversión tanto pública como privada. ¿Era posible a través de la ley lograr esto? Claro que era posible. Por ejemplo, promoviendo la distribución primaria del ingreso. ¿Qué es la distribución primaria del ingreso? La distribución entre el excedente bruto de explotación y las remuneraciones. Tomás Piketty, un estudioso de la desigualdad, nos habla que en economías como las europeas, del valor agregado total, entre el 60 y 70% de ese valor agregado total le corresponde a las remuneraciones. En este Ecuador, en donde todavía se explota al trabajador, del valor agregado total, como máximo, en los mejores años, se llega alrededor del 40% en remuneraciones. Entonces hay una solución. Hay que aumentar los salarios en el Ecuador y aquellos empresarios conscientes deben pagar mejor a sus trabajadores. Los empresarios codiciosos seguramente querrán más utilidades para ponerlas en el exterior. Y efectivamente, a través de la ley, de recaudar unos cuantos puntitos adicionales al 1% más rico de empresarios, se habrían podido recaudar 1.300 millones de dólares adicionales. 1.300 millones de dólares adicionales. Que tenemos una carga tributaria enorme, eso es mentira. Quien repita eso está mintiendo, porque según las estadísticas del Banco Mundial, nuestra tasa tributaria total es de apenas el 34.4%. Somos uno de los países que menos carga tributariamente a las empresas. Y la contribución tributaria total en relación al PIB llega al 21.8%. En la OCDE, en los países desarrollados, es del 36.9%. Por Dios, queremos paz en nuestros países, generemos mayor igualdad. Queremos paz
en nuestros países, promovamos leyes que generen efectivamente progresividad. Eso es un postulado que incluso empresarios progresistas, empresarios modelo, como Bill Gates, están ya impulsando a nivel internacional. Por Dios, seamos menos codiciosos, porque la codicia por el dinero puede hacernos perder el bien más preciado que tenemos como sociedad, y es la paz. Necesitamos también renegociar la deuda. Eso era posible establecer también a través de disposiciones legales para incentivar a que el Ejecutivo impulse estas renegociaciones. Y otra cosa que ya lo he dicho varias veces, la seguridad social tiene que invertir en infraestructura para la producción. Esa es la mejor inversión que puede hacer, y es inversión de todos los ecuatorianos con una alta rentabilidad. Acá el problema y el gran debate que tenemos que sostener con seriedad desde ahora, y sobre todo cuando el próximo año vengan nuevos paquetes de reforma que atenten contra el ser humano en beneficio del capital, lo que tenemos que entender es precisamente que el objetivo de la economía es el bienestar humano, el buen vivir. Acá tenemos que actuar entendiendo la ciencia económica y no la ciencia contable. El déficit fiscal es una consecuencia del mal manejo económico, y el buen manejo económico genera más ingresos, y los más ingresos generan más tributos, y con más tributos se puede invertir más en gasto social, en inversión social. Allá tenemos que apuntar y tenemos que, insisto, debatir esto con seriedad, sin prejuicios, sin dogmatismos, sin cálculos políticos. Colegas asambleístas, avancemos juntos a hacer un Ecuador distinto, un Ecuador en donde podamos ceder posiciones y en donde esa cesión de posiciones nos permitan beneficiar a la mayoría de ecuatorianos. Muchas gracias.